Pues bien, estamos ya en la tercer clase de ética pastoral y hoy vamos a tocar un tema importante que es la ética pastoral en la familia. Ya la clase pasada estuvimos viendo cómo la ética personal, basada en el libro de Colosenses, nos habla de un estilo de vida según el sumo bien. Lo vamos a retomar un poco más profundo en la clase 4, pero ahora nos dedicaremos para dar un descanso a la parte de pensamiento y de reflexión, algo más de reflexión, pero bíblica. Y pues aquí entramos primeramente al tema de dos palabras que ya una de ellas la he mencionado y tiene que ver con dos palabras que se utilizan. Hoy es justamente hoy que estamos grabando esta clase, es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ciertamente la mujer ha tomado un papel protagónico en nuestro nuevo milenio, nuevo siglo, y salvo que sí en algunos momentos se ha exagerado o se ha ido a extremos, que todos sabemos que no son buenos, ningún extremo es bueno, sí era necesario como reivindicar algunos asuntos pendientes con nuestra injusticia. Si somos cristianos tenemos que luchar por la justicia contra nuestra injusticia, y mucha de esa injusticia estaba basada en algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, empiezo con un ejemplo muy duro que ustedes pueden encontrar en internet si buscan sobre una mujer en los Estados Unidos, en los estados donde había pues ciertas teorías, el siglo XVIII y siglo XIX, sobre que el ser humano podía ser diferente. Ellos consideraban que las personas de color de piel más oscura no eran dignas de estar en la misma iglesia que las otras personas, y que las mujeres ocupaban un papel diferente. Y dentro de los hermanos cuáqueros, que eran iglesias, se llamaban así Quaker es temblar en inglés, dentro de los hermanos cuáqueros, que eran personas que habían huido de Inglaterra por su fe, porque ellos los perseguían, porque ellos eran muy bíblicos. Y cuando uno recibe el Espíritu Santo y la bendición de la salvación, lo que pasa es que uno se vuelve pues testigo del Señor y quiere predicar por todos lados. Y a una de estas personas, siendo mujer, se le prendió el foco de ir a predicar por los pueblos, y a esta mujer la amarraron fuera del pueblo, le despojaron de sus ropas y la tuvieron ahí los cristianos, porque era una vergüenza, según ellos, iba en contra de las normas de la Biblia. Eso es cuando alguien le dice, yo pienso lo que la Biblia dice, tenemos que ver lo que está viendo en la Biblia. Voy a dar un pequeño ejemplo para que puede ser de discusión, si es posible, y si entran algunas personas más o lo ven después, podemos entrar en un diálogo sobre el tema. Y es justamente pasajes muy conocidos. ¿En qué se basaban estas personas para decir esto? Bueno, se basaban en un pasaje principalmente muy conocido, que es en la caída del hombre. La caída del hombre se encuentra en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 verso 16. Si me acompañan ahí, por favor, pastor. Yo lo voy a leer y luego vamos a hablar sobre en Génesis 3, la caída del hombre, el versículo 16. Dejen ver si hiciste bien. 3:16. Y es la sentencia después de la caída. Es importante leer este pasaje. Vamos a esperar que entre la pastora Emilia y bienvenida, pastora Silvia y Emilia. Si están las dos, adelante. Estamos revisando ahí, Emilia, y no sé si está Silvia, pero si no, está ahí Emilia. Eh, Estamos revisando cuál es la postura que tienen algunas personas en cuanto a la mujer, y contaba el relato de una mujer que, dando testimonio en los pueblos de Estados Unidos, es amarrado a un poste, y entonces amarrada a un poste le quita la ropa y dicen que es porque predicaba la palabra
y que no estaba sujeta a su marido, ¿no? No estaba y de acuerdo. ¿Están colgados? Acá está. Es el mismo muchacho de siempre, ¿no? Perdón. Entonces, como no estaba, ¿y en qué se basaban ellos para hacer esta agresión contra esta mujer que predicaba la palabra? Fíjense bien en el versículo que está en la caída, recapitulo, en la caída, Génesis 3. Y recuerden que esto es la sentencia después del pecado. Es una sentencia para una persona pecadora. Dice 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos. Con dolor darás a luz los hijos. Luego hay una punto y coma y hay una consecuencia más. Y tu deseo será para tu marido. Y aquí la palabra deseo es sinónimo en el hebreo a voluntad. Será tu voluntad sujeta a tu marido, coma, y él, es decir, tu marido, se Perdón, enseñoreará de ti. perdón, Génesis, ¿qué dijo? 3:16. Ok, gracias. Sí, de nada, pastor. Génesis 3:16. En base a esta sentencia tenemos que aquí la palabra parece muy fuerte, muy dura, ¿no? Pero tenemos que entender esto es que es por la caída, aunque explicaremos dos palabras que ya he explicado eh, y que son importantes en nuestra relación entre personas, porque ahora vamos a hablar de la ética pastoral en la familia, cómo deben ser nuestras relaciones en la familia. Y vean ustedes que el otro pasaje paralelo, ya en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Jesús y la gracia, es muy interesante. Y realmente es Gálatas 3, es el mismo con G, pero no es Génesis, ahora es Gálatas 3, coincidentemente, en la separación que hicieron muchos años después de Gálatas, las personas que dividieron en capítulos esta carta. Gálatas 3 y es el versículo número 22. Y este versículo número 22 nos habla de lo que es la gracia. Pablo ha estado discutiendo acerca de la ley. Y vean ustedes, lo voy a leer en la traducción de Casiodoro de Reina, en la revisión 60, que es la que normalmente leo y la que tengo aquí con letra bien grande y buena luz. Dice, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Aquí hago un paréntesis para aclarar la palabra ayo, creo que se ha aclarado mucho. En el tiempo de los romanos y en el tiempo de los griegos, cuando escribe Pablo, los señores y dueños de las casas, ahorita vamos a hablar de ellos, de los oikos, como les he dicho, o ocos, como se pronuncia ahora en griego, eran los que contrataban esclavos. La esclavitud es una cosa mala, pero en ese tiempo había ese sistema. Y estos que contrataban eran esclavos que estaban educados, educados, inclusive entre los filósofos griegos, recibían en la escuela de los filósofos griegos muchos de estos esclavos que eran esclavos educados, que eran ayos o maestros de sus hijos, de sus nietos, para enseñarles acerca del arte, de la filosofía, de las matemáticas, de todo lo que se consideraba ciencia en este momento. A esas personas el nombre que se les daba era instructor o ayo. Entonces la ley ha sido nuestro instructor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, ya no por las obras, sino por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, es decir, bajo un tutor,
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Note la palabra, pues todos sois hijos de Dios. ¿A quién incluye todos? Pues todos los que creemos. Todos los que creemos. Ahora, Pablo lo aclara aquí por razones de precisar el lenguaje. Todos somos, pero en la fe ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí dice, estás puesto como ustedes han visto la Suprema Corte de Justicia, cómo les ponen un traje, eso es un revestimiento, como el policía cuando se acerca a pedirle sus documentos en tránsito, les pide, o cuando usted viaja, que llegue el aduanal o el agente migratorio trae un uniforme. Eso le da un revestimiento, una investidura. Ahora, nosotros no tenemos nuestra propia personalidad, nuestra propia investidura, mis propias ropas. Ahora tenemos el ropaje de Cristo. Por eso somos justificados. Qué interesante. Ahora sí vamos al verso 28 que queríamos llegar y el 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto nos habla en gran manera de lo que es la vida cristiana. Es una vida donde ya no hay esa maldición de la ley como fue para la mujer el oprobio y la maldición. Ahora, ustedes van a decir, naturalmente, bueno, pero la mujer sigue teniendo dolores de parto, la mujer sigue estando bajo el dominio y la voluntad del varón. Sí, pero ante los ojos de Dios, ante los ojos de Cristo, ante los ojos del Espíritu Santo como persona, ellos tienen el mismo valor que los hombres. Si cada uno de nosotros tenemos un lugar y un rol muy bien definido y lo marca muy bien Efesios capítulo 4 cuando dice someteos los unos a otros en el temor de Dios. Las casadas sujetas a sus maridos, los maridos amando a sus esposas. Cuando dice sujetos son como dos piezas de rompecabezas que embonan bien para tener algo que es muy importante. ¿Qué es lo más importante? Lo que vamos a ver hoy en nuestra clase. Porque llegamos al momento donde las normas de la ética del ministerio con la familia son muy importantes. Voy a leer una frase de este autor que les voy a enviar para que lo lean con más calma. La felicidad en el hogar del ministro contribuye mucho a su éxito en todo su ministerio. ¿Qué está hablando ahí de la felicidad? ¿De qué se trata la vida? No de un felizólogo que, ay, vete al espejo y sonríe. No, no, no. De una armonía entre dos personas. De armonía entre los hermanos de la iglesia. De armonía entre las personas. Ahora, esto es fácil. No es nada sencillo. No es nada sencillo. Para lograr armonía necesitamos el vínculo perfecto. Fíjense bien, el vínculo perfecto que es el vínculo del amor. El vínculo perfecto es el amor. Pablo lo expresa así en la primera carta a los Corintios cuando habla de los dones espirituales. Empieza a hablar de los dones espirituales, está trabajando con los dones espirituales y de repente dice, ahora los muestra un camino más excelente. Y ese camino más excelente es el amor. ¿Por qué? Porque miren, vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos han visto cómo se hacen los cimientos? Bueno, aquí en mi casa es una plancha, ¿verdad? Ya no se hacen los cimientos como antes, pero las casas que construyó mi papá eran cimientos con plancha. Y esos cimientos, voy a poner una vista diferente para verlos y preguntarles esto. Quito el anclaje y ahora sí. Bien, ya veo que está ahí Pastora Abel y la Pastora Emilia. Excelente. Vemos cómo hacen las casas. ¿Quién ha visto cómo hacen los cimientos o hacían antes los cimientos de las casas? ¿Alguien tiene alguna noción de cómo se hacían los cimientos? ¿Qué hacían? Primero hacían Adelante, Pastor. Primero era una zanja, Primero hacían una zanja, luego, ¿qué más? después iban colocando la piedra, le iban dando forma, ¿no?
¿sí? buscando la mejor cara de la piedra, ¿no? La Para que no mejor cara de quedara, la piedra, ¿sí? Para para que no acomodar, quedara. Ujú. no quedara Y de... ya le iban haciendo compacta para que soportara ya después el peso de la cadena de cemento, o muchas veces ya de ahí desplantaban con tabique, ¿no? Sí, sí, sí. Y esas piedras, noten ustedes que no embonaban perfectamente. ¿Qué tenían que hacer entre las piedras? Rellenarlas, ¿no? Rellenarlas con algo que se llamaba mezcla. Y a veces Mezcla. unas estaban muy picudas, ¿verdad? Y entonces le daban Sí, un mazazo para quitarle el pico. ¿Recuerdan ustedes que volaban ahí pedazos de piedra? Ahora, sí, traslademos eso a dos personas. Se casan, uno es ministro del Señor, el otro se casa pensando que va a ser esposa de un pastor, pero no se dan cuenta porque el enamoramiento nos deja con un estado de anestesia que no nos damos cuenta que hay picos entre nosotros, ¿verdad? Asperezas. ¿Cómo las lima el Señor? Pues a mazazos, mis estimados amigos. eh, no hay otra manera de limar la piedra si no es a mazazos. Y vaya que el Señor a veces nos da buenos mazazos, ¿no? Que nos estremecen, que nos duelen, que nos lastiman. Y esos mazazos nos permiten embonar con la otra persona. Ahora, vamos al nivel de la comunidad de fe o de la iglesia. Todas las personas son así cuadraditas y todas entran perfectamente como un rompecabezas en nuestras iglesias. no, Desafortunadamente tenemos de, como decía mi abuela, de chile, de dulce y de otros sabores, ¿verdad? Entonces, eh, ahí están esas personas con diferentes maneras. También tenemos que llegar al momento de los mazazos. ¿Quién da los mazazos? ¿El pastor? No. ¿Quién da los mazazos? ¿El maestro? No. ¿Quién da los mazazos? El Señor a través de su palabra. ¿De acuerdísimo? Entonces, esta manera tan dolorosa nos permite los mazazos. Pero las piedras, si las acomodaran sin la mezcla, no serviría. A esa mezcla le llamamos el vínculo o la amalgama o la unión que tenemos entre las piedras. ¿Se dan cuenta? Entonces, para hacer esta amalgama y esta unión necesitamos el vínculo del amor. Y estos vínculos nos permiten contactar a la otra persona sin asperezas. ¿Cómo se trabaja esto? Simple y sencillamente con el amor. Con el amor. Y vean ustedes, ya les mencioné lo que dice Pablo en 1 Corintios, pero vamos a ver algo que es interesante, que está ahora en el primer libro de Juan, y luego sigue Judas, que estoy leyendo también interesantemente, pero dice, eh, es el capítulo 4 de primera de Juan, y hay algo que quiero empezar a leer, que es el 4:4, para afinar más el asunto. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este versículo es importantísimo cuando tenemos las crisis de fe. Todos nosotros tenemos crisis de fe. Esa crisis de fe es cuando decimos, ¿será Dios tan poderoso? ¿Dios estará detrás de esto que me está pasando? Miren, uno trata de sobrevivir a las experiencias, pero no deja de angustiarse por esto, ¿no? Dice, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conoceréis el espíritu de verdad y el espíritu de error.
En esto conoceréis el espíritu de verdad y el espíritu de error, en que nos oyen. ¿No? Pero hay un requerimiento más que sigue hablando Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ese es el requerimiento. Si alguien no nos escucha, si alguien está peleando con nosotros, pues no es de Dios. Si alguien nos escucha y está atento a la palabra de Dios, pues es de Dios. Pero hay un requerimiento más importante. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 4:8 de primera de Juan. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo debe ser una familia de un pastor? ¿Cómo debe ser la ética en la familia de un pastor? La mayoría de las familias reflejan lo que el mundo tiene. No hay una ética, y esto no es porque nosotros seamos malos padres ni malos pastores, sino porque el mundo está ahí atacando, y si no avivamos la llama del amor entre nosotros, que nuestros hijos e hijas se sientan queridos por nosotros, vamos a tener un problema. Quisiera que este amor se manifiesta en algo muy importante. No simplemente es agarrar a besos a nuestros hijos o tenerlos pegados como chicle a nosotros. Se manifiesta en algo muy importante, en el sentido del deber hacia ellos, la responsabilidad que tenemos hacia ellos. Si no tenemos responsabilidad hacia ellos, si somos, aquí viene la parte más difícil del ser humano, cuando nosotros somos egoístas. Si yo llego cansado, si yo llego y yo pienso solamente en mí y agarro y me siento en mi sillón y estiro, ¿dónde está mi mano acá para que se vea en cámara? Pongo la mano así, con eso quiero que mi esposa sepa que necesito un vaso de agua. No, tengo que pensar que también eso es egoísta. Si es cierto, lo merezco porque vengo cansado, pero nuestra esposa también estuvo trabajando todo el día para mantener la casa limpia, para tener la comida. Ella también está cansada, merece un aliciente de amor de parte nuestro en nuestra responsabilidad hacia ella de cuidarla. Porque aquí viene la parte importante que traigo aquí como no. Las dos cosas con las cuales el mundo se maneja hacia la mujer son, y que la mujer se revela ante esto. No estoy aquí juzgando si es bueno o malo, simplemente se revela. Es un acto social, ¿verdad? No podemos juzgar los actos sociales. Es decir, así se dan las cosas, así sucede. Hay un movimiento feminista, no podemos decir es bíblico o no es bíblico, simplemente es una reacción de nuestra propia sociedad. Es tan absurdo discutir si es bueno o malo como discutir, decir, ¿será bíblico tener estas cortinas y este vidrio? ¿Verdad? ¿Será bíblico? No, es producto de un desarrollo social, de un desarrollo tecnológico, de un desarrollo cultural, y así vivimos, ¿verdad? No estamos ya bajo el cerro, estamos en un desarrollo. Entonces, lo tenemos que ver así. Ya habrá tiempo de reflexionar bíblicamente si estos movimientos aportan a nuestra espiritualidad, eso sí sería importante, o no aportan a la espiritualidad, si son del mundo o no son del mundo. Pero ahora la discusión principal es qué estamos haciendo nosotros para formar ese vínculo de amor. Las dos palabras principales que utilizamos es la palabra autoridad. Es que el Señor me pone como autoridad. Curiosamente, en la Biblia, la palabra autoridad etimológicamente, cuando fue usada por Pablo, quería decir el que está al frente, un anciano que está al frente de los otros para hacerlos crecer. Ya se los he dicho. Es la misma palabra que autor. La podemos buscar ahí en Google o en un diccionario etimológico y va a decir eso, ¿verdad? Ahora, la otra palabra que utilizamos también es muy interesante. La palabra dominio viene de la palabra dominus, que era el nombre del Señor que tenía su icos, su ocos, su oikos, su casa, y ese domo
recuerdan la palabra en español domo, ajá, era la, el paraguas que cubría a todas las personas. Dominio significa proteger a la otra persona. No significa dominio ponerle el pie encima, golpearle, insultarle. Eso no es dominio. Dominio es que están bajo un techo que les cubre, como este que tengo aquí, y sé que este techo me cubre del frío, me cubre de la lluvia, me cubre de las inclemencias del tiempo. La mujer que se siente amada, la mujer que se siente protegida, es una mujer que sometidamente, como un rompecabezas, encuentra su lugar al lado del esposo. No es bajo el miedo ni el temor, ni la angustia de saber que puede sufrir daño físico o moral, sino bajo la bendición de Dios de darnos el poder cuidar a otra persona. Es decir, el amor se manifiesta con el deber que tengo de cuidar al otro. Si este deber pastoral que tenemos hacia nuestras ovejas, a nuestra grey, como decían en las antiguas personas del Evangelio, hacia nuestros miembros de la iglesia, hacia nuestros feligreses, no es de protección, sino de dominio, ¿verdad? De decirle, hermano, necesito que vengas por mí, necesito que me lleves. No, 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 no. Eso lo hacemos por amor. Cuando Pastor muy atentamente sabe que voy a estar pendiente, dónde va a llegar, dónde se va a hospedar, dónde se va a quedar, qué va a hacer, cómo está. Eso es por amor, no porque yo le diga, tienes que hacerlo. Ujú. Tienes que hacer por mí, porque yo soy el profesor de Aquila y Priscila. De ninguna manera debe haber ese tipo de dominio entre nosotros. Por eso es importante que entendamos que lo que hacemos es por deber, porque nos debemos a los demás. ¿Cuál es el deber hacia nuestra esposa? Leo nuevamente. Los deberes hacia nuestra esposa es que sientan el respaldo económico de nuestra parte, que no salga de nuestra boca. Pido perdón delante de Dios y de ustedes, porque a veces cuando yo tenía situaciones muy difíciles tenía que decir no. Tenemos que decirle, ahorita no tengo, pero voy a buscar, porque esa es mi responsabilidad. Tenemos que saber que el primer problema que enfrentamos los hombres es que nuestro primer deber es proveer, proveer seguridad, proveer seguridad, y esa seguridad se manifiesta en lo económico. Tristemente, en nuestras familias pastorales, las economías de la mayoría de nuestro pueblo cristiano en la Latinoamérica, en la LATAM o en el continente americano, hispano y portugués, son muy deplorables. De tal manera que tienen que vivir y apretarse muchas veces algunos pastores eh, para sostener el hogar. Sin embargo, nuestra obligación es, de una manera u otra, sostener el hogar. Eh, Buscando trabajo, buscando recursos. En eso respeto mucho a los hermanos que he conocido a lo largo del camino que tienen sus manitas y se ponen a trabajar, a buscar, no se dejan, es parte de lo que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas. Ahora, otra responsabilidad es darle descanso a nuestra esposa. Esto también entra dentro de la ética pastoral, es decir, darle momentos agradables de descanso, eh, miren, no es jactancia mía, el Señor sabe que el Señor lo ha puesto en mi corazón en estos últimos años, después de que mi hija fue a vivir a África y estamos los dos solos. Yo trabajo en casa y eh, al trabajar en casa, mi esposa trabaja fuera de casa y entonces, pues antes ella, cuando
los dos trabajábamos, la hija trabajaba, ella llegaba después de trabajar y se ponía a cocinar para que el otro día lleváramos alimento todos al el lonche al trabajo. Y cuando ya no está la hija y ahora yo trabajo en casa y ella trabaja afuera, se me hace injusto que ella tenga que cocinar. No lo hago todos los días, pero cuando puedo y siento que es la necesidad, procuro tenerle ya su comidita cuando llega, procuro poner la lavadora, ahora la tecnología es muy fácil, tender, recoger la ropa. ¿Por qué? Porque tenemos que darle momentos de descanso a nuestras esposas. Y sobre todo las esposas de pastor, que además de las cargas del hogar, además de las cargas del hogar, manejan la carga que es mantener una actividad en la iglesia. Es la que tiene que saludar a todos, es la que tiene que dar consejería, es la que a veces tiene que predicar si no está el pastor. Entonces, de tal manera que en la actualidad, cuando en mis tiempos de joven y de adulto mayor, perdón, de adulto de la media vida, no era así, la esposa del pastor era la esposa del pastor, ahora hasta pastoras son. Se me hace muy significativo el título que le dan, la pastora, ¿no? Como el presidente y si fuera la presidenta, la esposa, ¿no? No, cada quien tiene su función y sus ministerios, sin embargo, así se usa. Ahora, no digo que no debe haber pastoras, mis estimadas Silvia y Emilia son pastoras, trabajan en eso. Nuestra hermana, amada hermana Raquel es una pastora que me ha enseñado mucho, la cual respeto mucho. Para mí es mi pastora, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, es pastora, no porque sea la esposa de un pastor, sino porque ella tiene un don y un ministerio que seguir. Pero aún así, nosotros como maridos, si fuera el caso mío tener a una esposa pastora, yo tendría que ver cómo buscar el descanso para la persona a la cual amo, buscarle momentos de tranquilidad, de soledad, de descanso, y no buscar. eh, y el último tema que tocaré en cuanto a la esposa y luego ya pasaremos a los hijos. La esposa tiene que saber, porque así es la biología de nuestro ser, nosotros somos seres sexados, es decir, tenemos naturalmente las hormonas y todo para funcionar sexualmente y nuestros órganos sexuales así son para funcionar, no para nuestro egoísmo, sino para el mismo amor, pero la persona con la cual estamos debe entender que no es un objeto sexual, sino es un objeto al cual amamos y por eso tenemos intimidad. Esta parte es sumamente importante porque los años pasan, las hormonas empiezan a funcionar diferente, nuestros cuerpos empiezan a funcionar diferente y lo que va a quedar va a ser el amor. El amor es lo que va a quedar y lo que va a importar. Eso es sumamente importante que quede ahí en nuestro récord para decir, esto es lo que te doy, amor. Las esposas del pastor necesitan saber que eh, el amor abarca más que el sexo, dice el autor que les voy a enviar. Esa frase me gustó. El amor abarca más que el sexo. Uno de los grandes problemas, leo al autor, entre los matrimonios es que la esposa siente que está siendo utilizada por el esposo simplemente para satisfacer sus deseos sexuales. Eso es un problema en las parejas pastorales y tenemos que poner mucho énfasis en que el amor es mucho más que el sexo y debemos cuidar esa parte porque la esposa del pastor tiene las mismas necesidades que cualquier ser humano de sentirse amada, de sentirse amada. No caigamos en el punto, y esto es importante, y lo digo así abiertamente, donde obliguemos a alguien a hacer algo que no le gusta hacer. Cuando a mí en consejería me preguntan, hermano, porque hay parejas que se abren en la consejería y preguntan, hermano, ¿qué está permitido? Está permitido lo que haces por amor y no daña al otro. Y si la persona por alguna razón dice, a mí no me gusta tomar té de manzanilla con miel y lechita como lo tengo, pues no,
porque no le gusta. ¿Cómo se sentiría usted si a usted no le gusta el café negro y le dije, no, te tomas un café negro sin azúcar, porque yo quiero? ¿Verdad que es algo mal? ¿Cómo nos sentiríamos como hombres en ese sentido? Yo he vivido esta experiencia de que me digan, pues es que aquí estamos en empresa y aquí todos en el día de Navidad tomamos un de esos de caballitos de tequila, ¿no? No, va contra mi dignidad, porque a mí no me gusta, ¿verdad? Yo no tomo, no lo acostumbro, no lo uso. Entonces, no está bien. Cuando yo les platico esto a las parejas, soy muy enfático, ¿verdad? Si a ti, no pongo el ejemplo del té, porque ahora tomo té, pero pongo el café. Si yo te invito, le pregunto, ¿a ustedes les gusta el café? No, porque a mí sí, aquí no. Ah, bueno. ¿Te gusta esto o aquello? No, a mí no me gusta. ¿Y cómo te sentirías si yo llego aquí en la consejería con algo y le digo, pues ahora te lo tomas? Tengamos cuidado con esa parte con nuestras esposas. Es una parte importante y pues ahí estamos con esa situación con la esposa, ¿no? Entonces, se tiene que decir en un curso de ética, ajá, y termino eh, con la última punto. Hay que tener una agenda para la esposa. Hay cosas que como hombres, perdón, hermanas que están aquí, que estoy hablando demasiado como hombre, es una falta de educación, pero es lo que nos pasa. Como hombre tenemos muy poco eh, cerebro. Yo tengo que anotar en mi agenda personal el día de mi aniversario. El cumpleaños de mi esposa me lo recuerdo porque cuando éramos novios me lo tengo. Pero el día de mi aniversario lo tengo que tener bien presentito para festejarlo de alguna manera. Ujú. Tengo que buscar, no el día, a veces buscamos fechas cercanas para viajar, para hacer algo juntos. ¿Por qué? Porque lo olvidamos. También tenemos que agendar por lo menos una vez al mes una cita de plática con nuestra esposa fuera de casa, donde no coma. No, no es necesario gastar en un restaurante lujosísimo, es simplemente hacerlo de esa manera. ¿Para qué? Pues porque es una práctica sana. Todos nos lo recomiendan, pocos lo hacemos. Yo en lo particular lo olvido muy frecuentemente y de repente, ¡wow! Me brinca. Hace tanto tiempo que no hacemos esto. Busquemos la oportunidad. Mire, mañana voy a predicar en una iglesia lejana, entonces quería mi esposa quedarse. No, vamos y comemos en la calle. No es un lujo si comemos cositas en un restaurante, en una fondita chiquita, ¿verdad? Y si tenemos para lo demás, también el Señor nos provee para muchas cosas. El Señor nos bendice abundantemente en nuestra vida. Y no es un lujo, no es un mal gasto, es una buena inversión sentarte con tu esposa en un lugar y charlar cosas importantes, ¿no? Las cosas importantes tienen que estar ahí. Bien, aquí terminamos con esta parte de los deberes del esposo a la esposa o de la esposa al esposo. Los dos deberes tienen que ir una de las manos del otro. ¿Y cómo no terminar con una lectura bíblica, verdad? Ya la hemos mencionado, sin embargo, después de lo que leímos en Gálatas 3:22, tenemos cómo debe ser un comportamiento. Lo leímos en la clase pasada y lo voy a aplicar a la esposa y al esposo porque está en esta parte de, de, de Pablo dando consejo hacia la familia. Y luego pasa hacia, ah, hacia la congregación, ¿sí? Y fíjense bien, dice, lo voy a leer así, es un poco extenso, pero me ayuda a conformar esta idea que leímos antes en Colosenses 3, la clase pasada, porque son
prácticamente los mismos dichos. Si alguien no vio, puede ver la clase número 2. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si es verdad, si en verdad, perdón, leo porque leí coma, si en verdad le habéis oído, voy a usar el ojo que me sirve, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme al deseo engañoso y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Extraordinario, Efesios capítulo 4. ¿Por qué leí este pasaje? Porque aunque es un tema sensible, lo quiero dejar en la clase. No tiene que ver con ninguno de nosotros, pero no saben la cantidad de pastores que he conocido que han fracasado por este tema, la lascivia. Ya entraremos en otro momento que tengamos más tiempo de clase, que es la lascivia. Pero la lascivia tiene que ver con el pecado de la sexualidad. Y en este momento de nuestra vida, la pornografía está a un clic de distancia de nuestro teléfono. Tengamos el valor de darle la clave a nuestra esposa o a nuestros hermanos de la iglesia y decirle, aquí está, puedes revisar lo que veo, lo que leo, lo que escribo, con quién chateo, con quién hablo. Porque no saben la cantidad de personas que han caído en ese, porque es una adicción, se llama adicción a la pornografía, y es una adicción que se rompe cuando uno tiene una ética del sumo bien, una meta delante a donde llegar. Porque esto se produce por ansiedad, es un círculo vicioso, es una necesidad no resuelta, un egoísmo que uno tiene que atender. Lo tiene que atender con un consejero, con un pastor, con una oración, con una liberación, con lo que usted quiera, pero atenderlo, declarar el pecado, enfrentar el pecado, porque si no el Señor nos va a jalar las orejas un día por esto. Entonces, no nos afecta a los que estamos aquí, pero quiero dejarlo impactado en nuestra clase porque es importante hablarlo por la gran cantidad de pastores, de ministros de música, que me ha tocado aconsejar que tienen que decirme, hermano, con mucha vergüenza he estado en esto, o que no me lo dicen y después tenemos que atender casos especiales en nuestras congregaciones de personas que siendo líderes o pastores están en este problema. ¿Y por qué? Porque no hemos leído Efesios 4, no estamos viviendo la palabra. Ya dice, despojados. ¿Qué tienes que hacer? Pues quitártelo de encima. Y yo les pongo este ejemplo. Ustedes saben que hay es un ejemplo pesado, pero es así. Hay una cosa con que se envolvían antes los paquetes que decían que tenía pica pica. No sé si les tocó ver ese. Es como, como una tela que suelta unas cosas que te molestan, que te dan comezón, ¿no? Hay mala hierba, también yo tengo aquí en el jardín, tengo que conocerla cuando estoy arrancando, ¿verdad? Usar guantes, saber, conocer, porque si agarras eso te empieza a arder la mano, ¿verdad? Ustedes yo que mi abuela nació y creció en el campo, pues nos enseñó todo eso, ¿no? Entonces, imagínate que te hacen una camisa de esa ropa pica pica. Tú estás incómodo, inquieto, estás intranquilo. ¿Qué tienes que hacer? Despojarte, lavarte con la palabra, vivir. Eso es simplemente así. Ahora bien, eso ya como lo dijimos en la clase pasada, se vive no por esfuerzo humano, porque dice ahí Pablo en lo que leímos en el primer pasaje que estábamos leyendo,
donde Pablo dice claramente, en la ley, en este de Gálatas, ¿verdad? La ley era un ayo que no nos permitía, nos esclavizaba. Ahora estás libre en Cristo, ahora tienes la libertad con que Cristo para vivir las buenas obras que el Señor preparó de antemano. Ya nos preparó camino, ya lo leímos la clase pasada en Efesios, en Proverbios 2 y Proverbios 4, los últimos dos versículos, donde dice que el camino que nos abrió el Señor es un camino para andar en él. No nos da un machete para que quitemos hierba, simplemente ahí está el camino, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. ¿Sí? Proverbios últimos dos versículos. A ese es lo que debemos hablar. Si alguna vez tiene que aconsejar, y no lo digo porque aquí haya personas que tengan ese problema, naturalmente, ni mis alumnos, eso se nota luego, luego, sino por si algún día tenemos que aconsejar desde la ética pastoral y tenemos que decir, pues tienes que caminar el camino, no tienes que luchar contra eso, tienes que caminar ese camino, no te apartes de la derecha ni izquierda del camino. Y, muy importante, si algún día sufrimos alguna tentación de cualquier tipo, te recordemos esto, ¿verdad? Recordemos esto. Y eso nos ayudará mucho a vivir una vida cristiana dentro de la ética pastoral. Todo esto tiene que ver de la ética pastoral y se tiene que hablar con los pastores. Yo hubiera querido dar este curso en México, en presencial, pero no se pudo. Eh, Estamos entonces aquí terminando y voy a poner pausa para despedirnos, queridos hermanos.